Y los libros fueron abiertos, es por supuesto el tema que queremos compartir en esta ocasión. Hermanos, si hay pasajes bíblicos que obviamente nos dejan con la boca abierta y nos provocan un estremecer en el alma. Cuando abrimos la Biblia y descubrimos parte de la revelación que se le ha dado a Juan, es justamente uno de ellos. Acá nos acercamos al último juicio de la historia profética. Nos encontramos en el juicio del gran trono blanco. Este escenario es obviamente terrible. Es un escenario espantoso, hermanos, porque será un momento en donde se juzgará a todos aquellos que no hayan querido rendir su vida a la persona gloriosa de Jesucristo. Esto es peligroso, hermano, y es sumamente vital que usted lo comprenda. Es por eso que acá con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez de la Iglesia Evangélica Pentecostal Presencia de Dios y la hora final, como siempre y de costumbre, estamos compartiendo con ustedes, hermanos, interesantes temas que a usted le pueden edificar. Le invitamos a que usted se pueda obviamente suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí usted puede escribir la hora final Andrés Gutiérrez y obviamente se encontrará con una parrilla programática de muchos temas que ya hemos tenido, hermanos, y que ya hemos compartido en nuestras plataformas sociales. Nuestra única intención obviamente es que usted pueda comprender la verdadera intención que la Biblia le ofrece al lector. Aquí no estamos cuestionando, aquí no estamos, hermanos, debatiendo, aquí simplemente estamos deseando de que nazca en su corazón el deseo de ir más allá de una lectura simple. ¿Por qué? Obviamente porque el Espíritu Santo que está en usted tiene mucho deseo de revelar las grandes verdades de la fe cristiana. Acá, con un servidor y obviamente su espacio a la hora final, entraremos de lleno al tema y se abrieron los libros. Ya estamos de regreso. La historia de la profecía bíblica ya ha tenido un fiel cumplimiento cuando nos acercamos a Apocalipsis capítulo 20, verso número 11. ¿Por qué digo esto? Porque los eruditos concuerdan que el desarrollo de la revelación del apóstol Juan, hermanos, hasta este capítulo ya ha tenido prácticamente un 92% de su cumplimiento. Eso obviamente nos ayuda a entender que el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, la sentencia final del anticristo, el falso profeta, la guerra de Armagedón, el juicio a las naciones, el juicio a Israel y el periodo del milenio ya han tenido un cumplimiento literal. Obviamente nos ayuda la hermenéutica dispensacional bajo el contexto gramatical histórico a comprender que la profecía bíblica se debe interpretar de esta manera, de manera literal. Y es en base a ello que nos acercamos al capítulo 20, verso 11, donde obviamente la descripción bíblica nos habla del juicio al gran trono blanco. En primera instancia quiero hacer una mención, un hincapié. El juicio al gran trono blanco no es un juicio para salvación. El juicio para salvación ya se ha llevado a cabo en el escenario, en la casa del Padre. De momento en que la iglesia ha sido elevada al cielo, en el momento del arrebatamiento, los creyentes han dado cuenta de sus obras, sean buenas o sean malas, y obviamente ese juicio que a pesar que no es para salvación, todos los que han sido salvos deberán involucrarse en él. Pero este juicio es totalmente distinto. Es por eso que hacíamos mención en un principio. Hay pasajes bíblicos que son espeluznantes. Hay pasajes bíblicos que son escalofriantes. Hay pasajes bíblicos que son terribles. Hay pasajes bíblicos que son, hermano, apoteósicos. Hay pasajes bíblicos que nos van a dejar con la boca abierta. Hay pasajes bíblicos, hermanos, que nos van a hacer estremecer el cuerpo. Hay pasajes bíblicos que si los tomamos con la responsabilidad que se debe, hermano, sin duda alguna nos llevará a tener una conciencia de lo que hacemos en el diario vivir. Es por eso que Apocalipsis 20:11 reseña lo siguiente con respecto al juicio al gran trono blanco. Vamos a hablar de este escenario, vamos a hablar de esta eventualidad, pero de manera muy particular, cómo es que se llevará a cabo el juicio a todos los incrédulos que se hallen de pie delante del trono y delante del juez justo de toda la tierra. Apocalipsis 20, verso 11 nos dice de la siguiente manera y nos ofrece palabras sobre este asunto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, escuche bien, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y escuche bien esta frase, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según
escuche bien, según sea sus obras. Cuando entramos en el escenario del juicio al gran trono blanco, obviamente estamos llegando prácticamente al último desarrollo de la profecía, antes de entrar al estado eterno final. Acá el juicio al gran trono blanco nadie sabe dónde se desarrollará. Creemos que será en alguna parte del vasto universo, en alguna frontera de la eternidad. No sabemos si será una estrella, el cosmos, un planeta. Nadie lo sabe, pero sin duda alguna lo que sí sabemos es que se llevará a cabo el más terrible de los juicios que nunca antes se haya podido observar. Este juicio será justo, este juicio será implacable, no será como los juicios terrenales y humanos que muchas veces vemos en las noticias, hermano, que hay gente que comete pecados, gente que comete delitos y queda absuelto de sus culpas. Bueno, este juicio será muy contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. Este juicio, tal como se lleva en un tribunal, tendrá a imputados, tendrá a personas que deberán dar cuenta por su condena. Pero no solamente se presentarán, hermanos, los culpables, sino que lo impresionante es cómo se desarrollará esa culpabilidad. Acá los jueces en la tierra, para poder sentenciar una condena sobre alguien que ha cometido una fechoría, debe presentar argumentos, debe presentar, hermano, instrucciones, debe presentar obviamente alguna narrativa que desarrolle que la persona a la que se le va a imputar una cantidad de años en la cárcel es obviamente una verdad absoluta y que no puede ese imputado de alguna u otra manera escapar de dicha sentencia. Bueno, este caso será muy similar, pero la diferencia está en que aquel que sentenciará a los seres humanos pecadores será obviamente la persona de Jesucristo. Aquí estarán presentes todos aquellos que no se han querido someter al señorío de Cristo durante la historia humana. Y antes de la historia de Cristo, obviamente, habrán otros métodos de juicio. Por ejemplo, el juicio de la conciencia, que también lo veremos por medio de un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá una circunstancia, hermano, muy particular, y es que la Biblia menciona en el verso 12 que los libros serán abiertos. Aquí es donde el Señor determinará, mostrará y revelará a todos aquellos que se presenten delante de Él el por qué irán al lago de fuego por la eternidad. Aquí no hay excusas, amigo. Aquí no será este juicio como los tribunales de nuestra nación, en donde los delincuentes cometen fechorías y obviamente se entusiasman en presentar excusas para poder ver si es que salen en libertad. Aquí ninguna persona podrá alzar la voz. Aquí no habrá ninguna persona que tenga argumentos para poder, hermano, enrostrarle al juez justo de que no es culpable. ¿Por qué? Porque se abrirán los libros. Al menos creemos que hay 72 libros que se presentarán en este día terrible y espantoso. El día en que los seres humanos que no han querido someterse al Evangelio y a la voluntad de Dios tendrán que presentarse delante del trono del juicio al gran trono blanco. Pero comencemos. Los primeros 66 libros obviamente representan a las Escrituras. La Biblia se abrirá de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, haciendo mención de cada una de sus letras, de sus comas, de sus tildes y de sus puntos. Será el fundamento inicial del por qué la gente debe ser condenada. Se le mostrará y se le enrostrará a los cuestionados y a los juzgados que deben ir al lago de fuego porque no han querido primero recibir a Jesucristo como Señor, y obviamente al no recibirlo se han rebelado ante su santa voluntad. Pero después de ello obviamente comienzan a abrirse otra especie de libros. El primero que quiero mencionar es el libro de las obras o de las acciones públicas. Juan vio cómo los muertos no regenerados fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13 obviamente lo menciona de esa manera. La revelación apocalíptica nos ayuda en el verso 13 con el siguiente mensaje: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el apóstol Pablo escribe: cuyo fin será conforme a sus obras, al referirse obviamente a estas personas que estarán en medio de este juicio. Y Jesús también prometió: el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre como sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, según Mateo 16, verso 27. Dios poseerá un registro detallado de las acciones de cada persona en la tierra. Véalo usted, es impresionante. Jesús tendrá un desarrollo detallado, no hay nada que se le esconda. Por favor, preste atención a esto, es impresionante. Allí se revelará todo sordío pecado, y eso acabará con la esperanza de aquellos que confían en sus buenas acciones para ganar el cielo. Aquí, obviamente, cuando se
abra el libro de las obras o de las acciones públicas, el Señor les mostrará a todos los condenados cada una de sus acciones que hayan hecho de manera pública. Aquí los delincuentes no tendrán ningún argumento contra, obviamente, las impresionantes declaraciones que se presentarán ante ellos. No hay ningún narco que pueda ofrecer, hermanos, buenas obras y poder obviamente presentarse delante del Señor, porque estas personas que hacen males a la gente siempre utilizan de excusa sus buenas acciones. ¿Cuántas veces no hemos visto testimonios, hemos escuchado a nuestros vecinos o hemos visto en las noticias cómo las personas que cometen graves delitos se han tratado de excusar en sus buenas obras? Los narcotraficantes han penetrado, hermano, la sociedad, han matado a los jóvenes por medio de la maldita droga, pero ellos piensan que no recibirán juicio o no recibirán un castigo justo porque ellos desempeñan de su dinero y le dan una caja de mercadería a la señora de la esquina que no tiene nada para comer. Ellos piensan que esas acciones el día de mañana les ayudarán a no recibir un castigo que se merecen. ¡Ja! Esas personas tendrán que someterse ante la voluntad de Dios y se cumplirá lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses: toda rodilla se doblará delante de él en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. No hay acción humana que no haya sido vista por el ojo del Dios Todopoderoso. En esos solemnes atributos de omnipotente, omnisciente y omnipresente, el Señor tendrá detalladamente en una lista en el libro de las obras qué es lo que estas personas han hecho y el por qué son necesariamente condenables por medio de ellas. Pero quiero hacer un paréntesis. Este juicio del gran trono blanco no solamente será para sentenciar a los incrédulos. Hermanos, este juicio obviamente será pertinente para determinar el grado de castigo. Esto es impresionante y escúchelo por favor, porque hay importantes detalles de ello. El juicio será un juicio de todos los incrédulos de todos los tiempos. El propósito de este juicio no será determinar si una persona es salva o no, porque eso se ha resuelto para siempre de una u otra forma a la hora de morir. El objeto de esta sentencia será determinar el grado de la pena. Escuche bien, el grado de la pena. Hay un principio en la Escritura que enseña grados de castigos basados en grados de pecaminosidad, sean mayores o sean menores, a falta o a respuesta de la luz. En Mateo 11, 20, 24, Jesús habló de que las cosas serán más tolerables para unos que para otros. Y vea usted que en el día del juicio Jesús estipula estas palabras. Entonces comenzó a reprochar a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus obras poderosas, porque no se arrepentían. ¡Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero yo digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades descenderás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho, escuche bien, los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Pero yo os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para vosotros. Y en otro lugar, en Lucas 12, 47 y 48, Jesús habla de azotes y de muchos azotes. Y en aquel siervo que, concibiendo la voluntad de su Señor, y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no supo e hizo cosas dignas de azotes, será azotado con pocos azotes. Y a cualquiera a quien mucho se le dé, mucho se le demandará. A quien mucho se le encomiende más, también se le pedirá. ¿Qué cosa se le pedirá más? Se da cuenta que, hermanos, el juicio del gran trono blanco no solamente será efectivo para condenar a los incrédulos, sino que también aquí se determinará el grado de castidad que se manifestará sobre aquellos que obviamente entrarán en el tormento eterno y en el lago de fuego que arde con azufre. Pero también se abre otro libro. Ya dijimos, el libro de las obras se ha abierto para juzgar toda obra pública que los hombres hayan hecho. Pero además de ello se abre el libro de los secretos. Vaya qué interesante. Tenemos los 66 libros de la Biblia, tenemos, hermano, el libro de las obras públicas, y además de ello tenemos el libro de los secretos. A alguien se le atribuye esta frase: puede engañar a todas las personas parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Jamás podremos timar al Señor, porque está escrito en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Pero Pablo también en Romanos 2:16 determina: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y Eclesiastés, o el sabio predicador,
En el capítulo 12, verso 14, leo estos textos para cimentar, hermanos, fundamentos sobre el libro de los secretos. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, o sea, en secreto, sea buena o sea mala. Es como si hubiera una cámara de video empotrada en el corazón de cada persona, filmando a lo largo de la vida y registrando cada pensamiento o maldad secretos. El juez verá el video en el juicio del gran trono blanco y se expondrá cada oscuro asunto o intención guardada como testimonio de condenación a los que no son salvos. Aquí la cosa pareciera que se pone cada vez más tenue. ¿Por qué? Porque se abre el libro de los secretos. Este libro obviamente determinará delante de los que serán juzgados los más oscuros y penetrantes secretos que hayan tenido en sus corazones. Aquí aparecerán, hermanos, las más duras intenciones del ser humano. Aquí aparecerán las más oscuras intenciones de los pedófilos. Aquí aparecerán las más oscuras intenciones del esposo adúltero o de la esposa adúltera. Aquí aparecerán los más oscuros pensamientos de los parricidas, de los matricidas, de los homicidas. Aquí, hermano, aparecerán cómo es que tramaron, cómo es que, hermano, trataron de llevar a cabo sus planes siniestros y oscuros. Aquí nadie se salvará. Los que estén delante del Señor no tendrán excusa cuando sus secretos sean revelados. Aquí obviamente aparecerán las fechorías, aparecerán las maldades, aparecerán las obras de la carne, las más ocultas, las que usted pensó que nadie conocería un día. Ese día del juicio al gran trono blanco aparecerán como una cámara de video cuando usted, hermano y amigo, en su corazón determinó hacer un mal a otra persona, a su hermano, a su amigo, a su padre, a su madre, a su prójimo. Las obras de los secretos, hermanos, serán abiertas y obviamente usted podrá probablemente ser enjuiciado por todo lo que se haga mención a dicha hora. Se da cuenta que esto es peligroso. El libro de los secretos será abierto en este juicio y todo lo oculto, como lo dijo el escritor Lucas y obviamente detallado por el Señor Jesucristo, nada de lo oculto podrá, hermano, quedar ahí, sino que será manifestado. Pero además de ello, se abre el libro de las palabras. Los físicos acústicos aseguran que ningún sonido desaparece por completo. Aunque las ondas sonoras disminuyen con la distancia, reverberarán perpetuamente, disponibles para recuperarse en el futuro. Del mismo modo, cada palabra pronunciada estará a mano como evidencia contra los no salvos en el juicio del gran trono blanco. Jesús afirmó: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidado con las palabras. ¿Por qué? Porque el término ocioso, la palabra que Jesús utiliza en Mateo 12, 36, 37, el término no hablen palabras ociosas, determina del término griego argos, que nada más y nada menos significa palabra descuidada o palabras inútiles. ¿Esto qué quiere decir, hermano y amigo? Ningún acusado podrá defenderse al abrirse ante él el libro de sus propias frases indolentes. Aquí los padres serán juzgados por el maltrato a sus hijos. Aquí cada palabra soberbia, soez, grosera, cada palabra vulgar, cada palabra con mala intención, cada palabra ofensiva, cada palabra denigrante, cada palabra oscura, cada palabra con peso de maldad será expuesta ante este juicio. Aquí los hombres querrán aparecer, obviamente, con sus pechos inflados y obviamente tal vez querrán hacer excusa de sus palabras. Pero vaya, se abrirá este libro y cada palabra vergonzosa aparecerá delante de ellos, acusándoles una vez más que son dignos de ir al lago de fuego y azufre. Wow, tenga cuidado usted con sus palabras, cuidado con ofender a su prójimo, cuidado con tener palabras ociosas, palabras inútiles, palabras vulgares, obscenas, sucias, cochinas, palabras depravadas, que cuidado, mañana a usted le pueden traer una tremenda factura cuando esté ante el juicio del gran trono blanco, si es que no se ha arrepentido de sus pecados y se ha dejado lavar por la sangre del Cordero. Pero también, hermanos, se abre otro libro. Este libro también es importante porque se le conoce como el libro de la conciencia. Pablo argumentó que la conciencia de las personas dará testimonio de sus pensamientos. Él escribe en Romanos 2:15, 16, acusándolos una vez y otra, defendiéndolos en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. La conciencia es una guía incorporada en el Creador que nos concedió para discernir lo bueno y lo malo. Pero es falible, o sea, se puede equivocar. Podemos manipularla, ignorarla, hacerla recapacitar o ahogarla. Quienes la manejan a su antojo, al igual que los falsificadores de evidencias en una investigación criminal, enfrentarán una condena por su deliberada represión
de lo justo y de lo injusto. Esto es sumamente peligroso, porque Dios ha determinado conciencia en el hombre. No hay ningún ser humano que no tenga conciencia. Eso obviamente refleja que el hombre tiene la capacidad intrínseca de comprender a medida que se desarrolla como ser humano, comprende qué es lo bueno y qué es lo malo. Un niño pequeño, a pesar de que tiene conciencia, no entiende qué es lo bueno y lo malo porque es un niño que no se ha desarrollado de manera mental. Pero a medida que el ser humano crece y se desarrolla, llega una etapa en que su conciencia está sumamente activa. Esa conciencia a usted le dice, no hagas esto porque eso está malo. Esa conciencia a usted le dice, no hagas o no tomes lo que no es tuyo porque estás robando. Esa voz de, hermano, en el interior al hombre es la que le acusa a la hora de va a cometer un adulterio. Cuando el hombre va a engañar a su mujer y se va a encontrar con su amante, hay una voz interna que le está diciendo continuamente, eso no se hace porque hay una mujer que te espera en casa. Esa mujer tú la escogiste, tú te casaste y tú quisiste realizar o tener o desarrollar una familia con ella. No te vayas con la amante porque estás cometiendo una falta grave. Esa voz de la conciencia se puede ahogar. Esa voz de la conciencia se puede, hermano, hacer a un lado. Es peligroso cuando la conciencia de los hombres cae en cautividad, porque cuando los hombres son cautivados en su conciencia, obviamente son vueltos a la maldad y son revolcados en el pecado. Es aquí donde nosotros debemos tener plena certidumbre de que nuestra conciencia está continuamente haciéndonos ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros los creyentes debemos tener nuestra conciencia activa. No podemos, hermano, menospreciar la voz de la conciencia. No podemos menospreciar la voz de nuestro interior. Cuando hay una voz que te dice no hagas eso, cuando hay una voz que te dice no mires aquello, cuando hay una voz que te dice no tomes lo que no te pertenece, cuando hay una voz en tu conciencia que te dice no hagas tal acción, cuando hay una voz en tu interior que te dice no te vayas con ese amigo, no te vayas con esa amiga, no transites por tal lugar, ten mucho cuidado porque tu conciencia el día de mañana te puede pasar factura. ¿Por qué? Porque la conciencia, como lo dije, se puede ahogar, la conciencia se puede reprimir, se puede manipular o incluso se puede ignorar. Es por eso que el hombre peca, porque hay una voz interna que le ha dicho cantidades de veces, no te drogues, no mates, no hurtes, no adulteres, no forniques, no peles a tu hermano, no codicies lo ajeno. Hay una voz en su interior que le ha dicho cuántas veces que no lo haga y usted la ha reprimido y la ha obviado. Bueno, eso mañana le va a traer, por supuesto, una terrible consecuencia. Pero además de ello, hay otro libro importante. Lo he querido llamar el libro de la genética. Vaya conmigo al Salmo 139. Este pasaje bíblico es importante, glorioso, y vaya que aquí se va a encender esto porque aquí hay una gran verdad. El salmista escribe en el 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, escuche bien, estaban escritas todas las cosas, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué maravilloso, lo vuelvo a leer. El Salmo 139, verso 16, nos va a meter en un grave problema a todas las personas que tienen problemas de tendencia sexual. ¿Por qué? Porque mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Escuche bien, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar, Dios mío, sin faltar una de ellas. Este libro de la genética es obviamente el libro que determinará nuestra biología. No hay persona en el mundo que nazca en un cuerpo de hombre y que tenga aparatos genitales de mujer. O no hay ninguna mujer que nazca en un cuerpo humano de mujer, en una estructura femenina, y que obviamente nazca con aparatos genitales o reproductores masculinos. Es aquí donde se produce una controversia, porque todas las personas que representan al movimiento LGTBI, todas las personas que son pro, hermano, a una nueva modernización en la sexualidad, estas personas que abrogan, hermanos y amigos, por una libertad sexual, todas estas personas que abrogan por operaciones, hermano, en el cuerpo, estas personas que son hombres y van a una cirugía plástica y se amputan sus miembros, y viceversa, las mujeres también se agregan partes que no les corresponde a su cuerpo, a su biología, a su estructura humana, tendrán que encontrarse el día de mañana con el juez de toda la tierra. ¿Qué dirán aquellos hombres que han nacido con su estructura humana como seres humanos masculinos y cuando mueren parten con cuerpos femeninos? Esas personas tendrán que enfrentarse ante un juicio, porque en este libro de la genética está estipulado, hermanos, está estipulado su código genético, está estipulado su ADN, está estipulada su estructura humana, está estipulada su geología, está estipulada, hermanos, su desarrollo estructural físico, está incluso determinado cuántos cabellos hay en su cabeza. Es por eso que Jesús, hermanos, en el capítulo 10, verso 30,
30 del Evangelio de Mateo nos ofrece estas palabras, porque el Señor sabe, hermanos, porque Él lo ha hecho todo. Dios sabe que en el cielo hay un escrito, hay un libro, el libro de la genética, en donde está todo el detalle de los seres humanos que han nacido en el escenario de la tierra. No hay ningún ser humano que haya nacido hombre que se pueda presentar delante de Dios como mujer y decir que se ha equivocado en su estructura anatómica, porque no se puede, hermano, manipular el ADN. Los seres humanos que han nacido hombres morirán siendo hombres, porque nunca el ácido disoxirribonucleico podrá ser manipulado. Usted podrá sentirse según su pensamiento estando en un cuerpo de hombre, sentirse mujer, o la mujer podrá sentirse hombre, podrá tener un aspecto mucho más masculino que femenino, y tal vez podrá ir a un centro médico a operarse sus senos, y podrá cortar sus partes íntimas, y podrá agregar algo que no le corresponde. Bueno, todo ello será a la luz el día del juicio del gran trono blanco. Las personas que obviamente son revolucionarias, anárquicas y están a favor de la ideología de género y buscan perturbar a los niños en los colegios enseñando educación sexual, y que hacen ver a la gente que este tipo de pensamiento es loable, déjeme decirle que el libro de la genética se abrirá en el día del juicio final, y todos los pervertidos de mente y de corazón que han destruido su anatomía humana y que han pervertido su estructura, la que Dios le ha dado cuando nació, tendrán que dar un terrible juicio, y peor aún, desear que la juventud se pervierta en sus propios pensamientos. Eso es sumamente grave. Por eso Jesús en el capítulo 10, verso 30, dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Se da cuenta que Jesús incluso sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra propia cabeza, porque hay un libro de genética humana en donde está el detalle de todo lo que usted es como un ser humano. ¡Wow! Será peligroso, porque no habrá excusa para el movimiento libertario o para el movimiento libertino, que hoy conocemos como LGTBIQ+, que busca, hermano, una progresión en la ideología de género y el desarrollo de la sexualidad en los jóvenes. Esa gente tendrá que ser expuesta delante de este libro, el libro de la genética, en donde veamos qué será el resultado de ello. Obviamente el resultado será solamente perdición, condenación y eterno dolor por los siglos y para siempre. Pero hay un último libro, el libro de la vida. Las escrituras contienen varias referencias al libro de la vida. Las ciudades del primer siglo mantenían un registro obligatorio con los nombres de los nacidos dentro de sus muros. Todos los individuos que eran condenados por crímenes atroces se borraban del listado y se les expulsaba de ellas. Aunque el libro de la vida quizá no sea un escrito literal, la mente de Dios contiene un listado que funciona de la misma manera. Él apunta a todo humano que nace, pero elimina cualquier nombre sobre la faz de su justicia. Alguien escribe sobre esto: podemos especular que no solo se registra el nombre de cada persona en el precioso instante de su concepción, sino que además se anota la edad de hacerse responsable, la fecha en que aceptó a Cristo como Salvador, junto a las evidencias de una auténtica conversión. Pero si al momento de la muerte no existe registro alguno de los dos últimos elementos, entonces toda la lista se borra en el acto, y un horrible espacio en blanco sustituirá su nombre. Dicho borrón será la evidencia final y concluyente de que la persona excusada deba irse al lago de fuego. Bueno, aquí los grandes teólogos hacen un gran paréntesis. Se cree que el libro de la vida, hermanos, es el libro de la vida en donde se anota la concepción de todos los seres humanos registrados desde que comienzan a nacer después de Adán. Hay un libro en el cielo donde aparece su nombre, aparece el mío, el de su mamá, el de su papá. A eso se le llama el libro de la vida. Pero además de ello hay otro libro, y con esto estamos terminando. Apocalipsis capítulo 21, hermanos, hace mención sobre el libro de la vida del Cordero. No es lo mismo el libro de la vida que el libro de la vida del Cordero. Eso es sumamente impresionante, porque sin duda alguna la Biblia está diciendo que hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Este libro obviamente será el registro final, en donde todos los que han pasado por la sangre de Cristo han sido apuntados. Lo glorioso de ello es que mi nombre y el suyo debe estar ahí inscrito. Jesús ha muerto por todos los hombres. Primera de Juan 2:2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Eso es obviamente la razón de ser del Evangelio. Jesús vino a morir no por los escogidos. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Él vino a morir por todos, por todo el mundo. El ejercicio, hermano, presente y pasado
pasado y futuro de Juan 3:16 es obvio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasado, presente y futuro solamente en un pasaje bíblico que representa la idea en el pasado, la esencia del presente, del predicar el Evangelio y de creer, y obviamente lo que se viene para el mañana en el futuro, que es la vida eterna. Este libro, el libro de la vida del Cordero, es en donde están escritos todos aquellos que han profesado públicamente a Jesús como Señor y como Salvador. Pero hay un gran detalle en este libro, y es que obviamente Dios tiene la potestad para borrar el nombre de aquellos que obviamente han apostatado, se han desviado de la fe y han mancillado y han pisoteado y se han revolcado como el perro que come vómito y el cerdo lavado que se revuelca en el cieno. Obviamente Dios tiene toda potestad para poder borrar el nombre de una persona que no está apta para entrar al reino de los cielos. Eso obviamente hace cuenta de que la salvación siempre está pendiendo de un hilo. Todo depende de su conducta, de su santidad, y eso no habla de méritos propios, sino de reacción, hermano, el libre albedrío de los seres humanos a responder al Evangelio y a tener una conducta de vida, una buena ética en el camino de la fe. Esto ha sido, hermanos, la hora final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. Recuerde, usted puede suscribirse en nuestro canal de YouTube, La Hora Final, y sin duda alguna creemos que usted puede ser muy, pero muy bendecido si usted, hermano, nos ayuda a alcanzar a más personas obviamente, para que la palabra de Dios corra, fluya y sea glorificada. Pero antes de terminar, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, verso número 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. Dios revisa el libro de la vida por última vez para ver si están allí los nombres de algunos de los presentes en este juicio final. Este hecho nos muestra la amorosa naturaleza de Dios y confirma el juicio justo del Señor para con los perdidos. Si no fuera por la misericordia del Cristo viviente, todos moriríamos separados para siempre de la presencia de Dios. Se da cuenta, este libro, el libro de la vida del Cordero, no es solo para que los nombres de los creyentes estén escritos, sino que también será usado en el juicio del gran trono blanco para una vez más poder observar y comprender si es que hay alguna persona presente en esa fila que esté escrito en este libro. Será no solamente para revisar a los que sean salvos, sino que también será un libro para condenar a aquellos que no están escritos. Esto ha sido la hora final y los libros fueron abiertos.